Gracias a reiteradas, moderador. Muchas gracias, señor conferencista, señor comentarista. Y bueno, gracias a ustedes también por el interés demostrado. Tiene por título La profesión académica en el espacio europeo de educación superior y está a cargo del embajador de Portugal ante la UNESCO, rector honorario de la Universidad de Lisboa. Cedo el micrófono a Antonio Novoa. Muchas gracias. Me han dicho de hablar 35 minutos, entonces que me voy a parar a lo mediodía. Sí, mediodía, 35 minutos. Entonces que voy a intentar, he intentado cambiar algunas cosas durante la presentación de Philippe Haltbach y de los comentarios del profesor Hadmez Mejía, y entonces voy a intentar colocar algunas cuestiones sobre el espacio europeo de educación superior, pero también de forma más amplia, intentando conectar problemas de contexto entre Europa y República Dominicana, intentando, porque de hecho la situación de la profesión académica es muy diferente en Europa y en República Dominicana, y es difícil de hablar de eso de una manera general sin intentar hacer algunas cuestiones, puede ser algunas provocaciones para nosotros en términos de intentar entender lo que está pasando en los dos lugares y cuáles son los problemas de la profesión académica. Entonces, esto es lo que intentaré hacer. Y como le dije, he cambiado a lo largo de esta mañana algunas de las reflexiones para contribuir a esta discusión que se ha iniciado esta mañana con Philippe Haltbach. El problema que ha sido puesto por el profesor Hadmez Mejía, creo que se lo he entendido más o menos bien. La situación es que tiene como unos 3,5% de doctores, tiene el 90% del profesorado en tiempo parcial, sea en medio tiempo, sea con contratos de horas para dar aulas, impartir aulas en las diferentes universidades e instituciones, y luego un total de más o menos 562.000 estudiantes para 19.600 profesores, son números más o menos general, lo que daría un ratio de 30 estudiantes para un profesor más o menos. Esto es una estadística media, claro que en las instituciones la situación es diferente de una institución a una otra institución. Claro que en el espacio europeo de educación superior la situación es muy diferente. Desde luego hay prácticamente el 100% de doctores. El doctorado es una exigencia para entrar en la carrera académica, entonces se habla de mi universidad, la Universidad de Lisboa, es el 100% de doctores. Entonces hay ahí una situación que es radicalmente diferente. Pero lo que es probablemente más diferente es la manera como concebimos la profesión académica. Quiere decir que el 90% o más de los profesores de nuestras universidades son en tiempo completo. Y luego tenemos un pequeño porcentaje, puede ser del 10%, en ciertos casos menos que el 10%, de que nosotros llamamos profesores invitados. De hecho, no los consideramos parte de la profesión académica. Son gente de otras profesiones, de medicina, de ingeniería, gente que trabaja en empresas o en algún otro lugar y que vienen a darnos una pequeña colaboración al interior de las universidades. No los consideramos parte de la profesión académica, sino que más bien gente de fuera, expertos de fuera, que vienen a darnos algún tipo de colaboraciones. En términos generales, no tengo los números de Europa, pero en mi universidad tenemos como unos 48.000 estudiantes y unos 4.000 profesores a tiempo completo, lo que da un ratio de 12 estudiantes para un profesor más o menos. Lo que quiero decir con estas comparaciones es que la situación es muy distinta
en República Dominicana y en Europa o en el caso de mi universidad. Y es una situación muy distinta, sobre todo, eso es lo que quería subrayar aquí, la dedicación del profesorado. El profesor Flip Altbach lo ha dicho, sin una gran mayoría de personas que hacen del profesorado universitario su profesión principal, de hecho, no podemos hablar de una profesión académica. Lo que se quería ser provocatorio, lo diría, frente a estos números que el profesor nos ha traído, lo que yo tendría que decir es, no hay una profesión académica en República Dominicana. Porque desde el punto de vista de las sociologías de las profesiones, si uno va a todas las definiciones, la sociología de las profesiones, no hay una profesión, si solamente el 10% de las personas se dedican a tiempo completo a esa profesión. Hay una otra cosa cualquier, hay una otra realidad cualquier, pero no podemos hablar desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las definiciones de la sociología de las profesiones, no podemos hablar de una profesión académica en República Dominicana. Y por supuesto, es un problema, y es un problema muy complejo. Yo estaba en Brasil el año pasado, en el 2017, cuando ha salido esta publicidad, es de un presentador de la televisión brasileña muy conocido, Luciano Huck, y ha salido esta publicidad en la calle y en los medios de comunicación social, y esto ha tenido un impacto y una crítica brutal en Brasil. Y la gente que ha hecho esta publicidad la ha sido obligado a retirarla. Porque la publicidad se decía, tórnese profesor y aumente su renta, su rendimiento. La idea era de copiar un poco la misma imagen publicitaria del Uber, de los motoristas de Uber, diciendo, uno puede ser cualquier cosa, uno puede tener una profesión cualquier, pero al final del día pega su coche y gana un poco de dinero como motorista de Uber. Y lo que estaban diciendo era dar señal para los profesores de enseñanza primaria y de secundaria. Usted puede ser lo que quiera, pero al final del día va a dar unos cursos, va a impartir unas clases y tendrá un poco más de rendimiento al final de su mes. Y esto, claro, era una crítica muy fuerte a la idea de una profesionalidad docente. Estoy hablando en educación básica, primaria, secundaria, y ha habido una gran movilización del país y han sido obligados a retirar esta publicidad, porque era muy crítica desde el punto de vista de la profesionalización del profesorado y de la profesionalización de los profesores. Pero uno, cuando ve lo que está pasando ahora en el nivel de profesorado universitario en República Dominicana, uno se puede preguntar si verdaderamente se puede hablar de una profesión académica en República Dominicana, o si deberemos hablar de personas que, perteneciendo a distintas profesiones, dan algunas horas de clases en las universidades. Y esto es una cosa totalmente diferente. No es la misma cosa hablar de un problema de una profesión académica o hablar de gente que tiene empleos diferentes, que tiene trabajos diferentes, que tiene profesiones diferentes y que al final del día o el fin de semana o en algún otro momento va a impartir algunas clases o va a dar algunas aulas en las universidades o en los institutos. Entonces, que intentar comparar estas dos situaciones, la situación que es la situación que se vive en Europa y en Estados Unidos, con la situación, le voy a decir más, que se vive en Europa y en Estados Unidos, y en Asia, y en China, y en Australia, y en Brasil también. Puede ser que los únicos países donde esta situación es parecida con República Dominicana sean algunos países en Centroamérica, puede ser algún otro país en América del Sur, pero en el resto del mundo lo que prevalece es una dedicación mayoritaria a la profesión académica. De hecho,
es muy difícil comparar a estas situaciones. Entonces, por eso he cambiado un poco mi intervención, porque en la dificultad de comparar cosas que son incomparables, que no tiene ninguna base de comparación. Y de hecho, ayer, aún de manera un poco provocatoria, pero creo que estamos aquí en un momento, lo siento, como un momento muy importante de transición sobre el tema de educación superior en República Dominicana, y creo que hay que intentar aportar nuestra contribución para vuestra reflexión y para vuestras decisiones. Ayer por la noche me fui a ver las políticas de acreditación, no sé el tema si existe aquí también, acreditación, se dice en República Dominicana, las políticas de acreditación de las instituciones de educación superior en el mundo y las políticas de garantía de calidad de las grandes agencias nacionales o internacionales de garantía de calidad. Y he visto varias, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Brasil también. Entonces que he estado asistiendo y viendo a varias. Y por supuesto que no hay ninguna de estas agencias de acreditación de calidad que van a acreditar, por eso, a autorizar una universidad o una institución de educación superior a llamar su universidad y a hacer su trabajo, si en el mínimo, no tiene el 70% de profesorado a tiempo completo. No hay ninguna agencia de acreditación en el mundo, ninguna, ¿no?, que autorice una universidad a funcionar si no tiene, por lo menos, en el caso de Portugal, el mínimo es 90%, pero viendo otras agencias de acreditación en el mundo, el mínimo es que tengo el 70% de profesorado a tiempo completo. Si no lo tiene, no lo autorizan a funcionar. No hay, en la gran mayoría del mundo, autorización para una institución de educación superior o una universidad de funcionar, abrir sus puertas, si no tiene por lo menos el 70% del profesorado a tiempo completo. Y lo mismo se diga para todos los programas de garantía de la calidad. Por ejemplo, en la Agencia Europea de Calidad, uno no puede abrir un curso, abrir un programa de formación que sea de grado o de posgrado, si no tiene por lo menos el 80% de profesorado en tiempo completo con doctorado en ese dominio para que pueda abrir el programa. Entonces, si uno quiere abrir un grado en biología, o un grado en historia, o un posgrado en biología, o un posgrado en historia, o un doctorado en física, tiene que tener por lo menos el 80% de profesorado en tiempo completo con doctorado en ese dominio. Lo que estoy intentando decir es que estamos perante situaciones muy diferentes, y que cuando uno habla de políticas de acreditación, de políticas de garantía de calidad, de políticas de profesionalización de lo profesorado universitario, de políticas de refuerzo, uno tiene que tener conciencia de que estamos hablando de contextos muy diferentes. Y tenemos que ver que cuando utilizamos estos conceptos, como el de acreditación o el de garantía de calidad, los estamos utilizando para decir cosas muy diferentes, porque evidentemente no estamos diciendo la misma cosa en Europa o en República Dominicana, y eso es lo que quería llamarvos la atención como para intentar percibir de lo que estamos hablando cuando hablamos de profesión académica. Porque seguramente que todos estamos de acuerdo con las afirmaciones del profesor Philippe Altbach esta mañana, de la importancia, de la centralidad de la profesión académica. Yo estaba buscando en la internet y he cogido el título de un artículo que el profesor Altbach ha escrito. Pensé que lo iba a mencionar esta mañana, pero no lo ha mencionado, entonces lo voy a mencionar yo. Ha escrito un artículo con un título muy fuerte. Y el título era
it's the faculty stupid. As you can imagine, isto era una respuesta a la célebre frase del Bill Clinton en una de sus campañas cuando decía "It's the economy stupid", saying que lo que está más importante desde el punto de vista político es si la economía funciona o no funciona. Y el profesor Altbach, algunos años más tarde, ha escrito este artículo diciendo "It's the faculty stupid". It means es el profesorado que cuenta, es el profesorado que es el más importante, es la dedicación, la calidad, el trabajo del profesorado que hacen nuestras instituciones. Entonces, que si no hay profesorado, no hay instituciones. Y lo que podemos llamar nosotros universidades no son verdaderamente universidades, son centros de formación, centros donde se dan aulas, centros donde se hacen algunas cosas, pero llamar universidad a una institución que tiene solamente 10% del profesorado a tiempo completo es una cosa que para nosotros es muy extraña, es muy problemático llamar universidad a una institución de ese tipo, sabiendo que esto es la estadística media y que claro que hay instituciones muy diferentes, muchas que tienen mucho más que el 10% y otras que tendrán menos que el 10%. Para mí, desde el punto de vista de Europa, y ahora voy a hablar desde el punto de vista de Europa, pero sabiendo que tiene pocas relaciones con lo que se pasa en República Dominicana, cuando pienso en la profesión académica en Europa, y creo que es un poco el mismo en Estados Unidos, creo que el gran problema que nosotros tenemos, pero que no es vuestro problema, pero que es nuestro problema, es la necesidad de reequilibrar las misiones de enseñanza y de investigación. ¿Por qué? Porque lo que cuenta en la profesión académica en Europa en estos días es la investigación, es lo que es posible medir. Los artículos que se publican, los papers que se publican, las conferencias que se hacen, la cita, el número de citas de cada uno de los artículos que publicamos, los factores de impacto, esto es lo que cuenta en la profesión académica. Y eso está dejando para segundo plano las tareas de enseñanza, las tareas de educación, las tareas de formación, lo que es desde mi punto de vista una tendencia muy grave que está trayendo lo que nosotros llamamos, y el profesor Felipe Altbach también, el productivismo académico. La idea que tenemos que producir en el sentido de escribir, y si queremos ser reconocidos al interior de la profesión, si queremos ser bien evaluados por la universidad, si queremos avanzar en nuestras carreras, solo hay una prioridad: escribir, publicar, toda una parafernalia de modos de publicación, de criterios de publicación, de niveles de publicación, de niveles de las revistas, que nos está arrastrando para un mundo que es un mundo muy complicado, muy problemático, y donde es imaginario que todos podemos publicar al más alto nivel, está trayendo muchas dificultades para nosotros. Claro que si uno mira a República Dominicana, yo creo que el problema no está en este productivismo, muy probablemente, pero está en la necesidad de un refuerzo de la profesión y de las instituciones de educación superior. Si no hay una profesión fuerte, si no hay instituciones fuertes, con un cuerpo académico propio, con un cuerpo académico a tiempo completo, es muy difícil de desarrollar la educación superior en vuestro país. Yo os digo que en el caso de la Universidad de Lisboa, más del 90% está en tiempo completo. Además de eso, creo que en estos momentos, los últimos números eran que el 94% de los profesores de la Universidad de Lisboa están en tiempo completo. Pero dentro de estos 94%, el 90%, solamente una diferencia de 4%, el 90% está en tiempo completo y en exclusividad en la universidad. Esto dice que firman un compromiso de exclusividad
que les da un poco más de salario, pero que les prohíbe de hacer cualquier otra actividad remunerada fuera de la universidad. Entonces, en la Universidad de Lisboa tenemos el 94% en tiempo completo, pero el 90% en tiempo completo con exclusividad, con un compromiso de exclusividad con la universidad. Entonces, que este refuerzo de las instituciones es, de mi punto de vista, un tema muy central y un tema muy importante si uno quiere pensar en el desarrollo de la educación superior en República Dominicana a partir de criterios que serán ciertamente criterios que tienen que ser vuestros criterios, pero que han de tener alguna relación, que han de tener alguna manera de se relacionar con criterios internacionales y con lo que se pasa en los espacios internacionales de educación superior, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en el mundo entero. Y dentro de esta idea, para volver a Europa, de un reequilibrio entre la enseñanza y la investigación, es muy importante mirar, porque todos miramos para la Universidad de Harvard, como decía el profesor Philipp Haltbach. Yo no sé dónde viene el término, no sé si es uno de vuestros libros o no, que se hablaba del síndrome de Harvard, the syndrome of Harvard, la idea de todos queremos ser como Harvard, todos tenemos Harvard en nuestro imaginario. Pero si vamos a mirar eso, miremos lo que nos dice la rectora de la Universidad de Harvard, que ha sido rectora hasta julio de este año, la profesora Drew Fost. Y nos dice dos cosas muy interesantes. La primera cosa que nos dice es lo siguiente, y voy a citarla. Se dice a menudo que la gente no viene a Harvard por la enseñanza, sino que viene para estar cerca de los mayores genios que existen en la Tierra. Pero no es solo para estar cerca de estos genios, era para ser enseñados por estos genios. Entonces, la rectora de Harvard está poniendo el enfoque y la idea que la educación es la tarea central de una universidad, aunque sea la Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo, aunque sea a Research University, nuestra misión primera es siempre la educación. Este discurso se llama Teaching is at the heart of what we do. La enseñanza está en el corazón de lo que hacemos en la universidad. Y luego nos explica que hay dos fuerzas que están cambiando la Universidad de Harvard. Y que estas dos fuerzas, dos movimientos que están cambiando la Universidad de Harvard son, por un lado, el hecho que existen programas para mejorar y desarrollar las capacidades de enseñanza de los profesores, programas de formación pedagógica de los profesores. Y por otro lado, la idea que la enseñanza cuenta y que se puede aprender a enseñar. Esto es lo que está, la primera fuerza de cambio es una fuerza sobre aprender a enseñar. Y la segunda fuerza de cambio es que la enseñanza es un factor importante en la carrera universitaria y que es un factor importante en la carrera universitaria y por eso la evaluación de los profesores, como decía el profesor Philipp Haltbach, debe tener en cuenta no solamente criterios de investigación y de productivismo científico, pero también los criterios de enseñanza y de trabajo docente al interior de la universidad. Este es un tema mayor, es un tema principal de nuestros debates en el espacio europeo de educación superior. Cómo reequilibrar estas dos misiones, cómo dar a los profesores un enfoque para que su trabajo docente pueda contar desde el punto de vista de evaluación, desde el punto de vista de su prestigio, desde el punto de vista de su carrera universitaria. La cuestión que uno se pone a este punto de vista, y eso lo ha dicho muy bien, quiero solamente subrayar el profesor Radmes Mejía, el punto que se debe hacer es que la enseñanza también debe ser objeto de nuestra investigación. Entonces, que cuando hablamos de investigación,
no debemos hablar dicotómicamente entre investigación de un lado y enseñanza del otro, pero decir que la enseñanza, en el caso de un profesor, debe ser objeto de su reflexión y de su propia investigación. Yo, en algún texto, no sé si ha sido en el texto que he enviado a don Julio, no me acuerdo, he escrito una frase muy provocatoria, y os voy a provocar también con esta frase, pero espero que la entiendan en el contexto de lo que estoy diciendo, que la enseñanza también debe ser un objeto de nuestra investigación. La frase dice el siguiente: nunca podemos enseñar bien lo que ya sabemos, solo lo que aún no sabemos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que si uno se pone del lado de un cientista diría: yo no puedo conocer bien lo que ya conozco. Yo solamente puedo conocer bien, solamente me puedo envolver, me puedo comprometer afectivamente, emocionalmente, intelectualmente en una investigación de alguna cosa que no conozco. Sin curiosidad, sin necesidad de conocer alguna cosa, es muy difícil de ser un buen cientista. Y lo que quiero decir con esta frase por la enseñanza es que es muy difícil de ser un buen profesor que repite año após año, após año, após año, após año, las mismas cosas, ¿no? Que tiene un papel con fotocopias o con PowerPoints, con proyección, lo que sea, y que repite cada día, cada año, las mismas cosas. No se puede ser buen profesor sin curiosidad, sin motivación. Y por eso es que es muy importante que nuestra enseñanza esté conectada con las cosas que estamos buscando, con las cosas que nos despiertan nuestra curiosidad, con lo que estamos intentando aprender, lo que estamos intentando buscar. Yo sería totalmente incapaz de hacer un curso, de dar una aula sobre una cosa sobre la cual no estoy escribiendo, no estoy buscando, no estoy leyendo, no estoy intentando comprender lo que pasa con una determinada situación. Y en este sentido, yo creo que, lo digo, que solamente podemos enseñar bien lo que aún no sabemos, lo que estamos buscando, lo que nos genera nuestra curiosidad intelectual, nuestra curiosidad pedagógica, nuestra curiosidad humana. Y es por eso que la vieja frase de Paul Ricoeur, del filósofo francés, que le ha dicho en el 1968, en el proceso de mayo de 1968, estamos ahora celebrando 50 años, ha dicho una frase muy curiosa. Y le ha dicho en ese proceso: la enseñanza es el acto común del profesor y del estudiante. La idea es que la capacidad de nos ponernos en común trabajando el conocimiento, lo he dicho ayer, esta capacidad de poder dar tiempo al tiempo, de poder construir un camino que es un camino, esto es la educación superior. Y esto es muy diferente de dar una aula tras otra aula, tras otra aula, tras otra aula, de repetir una aula y otra aula y otra aula y otra cosa. Eso no es lo que está en el corazón de la educación superior, de los procesos de formación de los seres humanos al interior de las universidades. Esto nos llevaría a un tema que no tengo condiciones para desarrollar con vosotros hoy, pero es el tema que hoy en día me interesa. Y el tema que más me interesa hoy es nuestra relación con el tiempo, ¿no? Nuestra relación con el tiempo desde el punto de vista humano, como personas, cuál es el tiempo de nuestras vidas, el tiempo instantáneo de los celulares y de los WhatsApps, cuál es el tiempo de la educación, el tiempo de la universidad, cómo podemos trabajar el tiempo, porque necesitamos de tiempo. No hay educación superior sin tiempo para que la gente se desarrolle, para que la gente pueda errar. El error es una de las cosas más importantes en la educación. Poder errar para hacer de otra manera, reflexionar sobre nuestros errores. Y este tiempo muchas veces nos está faltando. Y nos está faltando porque hay una intensificación de nuestro trabajo. Y este es el problema, puede ser el problema principal
de la profesión académica en Europa es la intensificación del tiempo del trabajo docente. No tenemos tiempo para pensar. Nuestro tiempo está totalmente entre tarefas de enseñanza, tarefas de investigación, publicación de artículos, participación en los órganos de gobierno de las universidades, hacer informes, responder a agencias nacionales o a fundaciones nacionales, etc. Nuestro tiempo es un tiempo, como decía Jonathan Crary, 24/7, 24 horas, 7 días por semana. Estamos totalmente en una intensificación del tiempo que pone problemas complejos a la formación, a la profesión académica, que está en la base también de la crisis de que nos hablaba Philippe Altbach y que, por supuesto, pone muchos problemas a la libertad académica. Porque el tema de la libertad académica es un tema que muchas veces lo vemos desde el punto de vista político o ideológico. Y ciertamente que hay muchos países en el mundo donde este problema se pone desde el punto de vista político e ideológico, donde hay dictaduras, donde hay gente que no nos deja hacer nuestra libertad académica, intelectual. Pero además de los temas de las dictaduras políticas o ideológicas, hay hoy una dictadura de la burocracia y una dictadura de la accountability, de la rendición permanente de cuentas, que también está, en el caso europeo, poniendo muchos problemas a nuestra libertad académica. Y eso hay que pensarlo en el marco de una reflexión sobre la profesión académica. Y decir esto es también decir algo que el profesor Philippe Altbach nos ha traído aquí muchas veces, que cuando hacemos evaluación de profesores, cuando hacemos prácticas de accountability, de rendición de cuentas, tengamos la coraje de decir que no hay dos profesores iguales, que cada profesor es profesor a su manera, que no podemos establecer, por ejemplo, en criterios de evaluación del profesorado que 50% es la producción científica, 20% es la enseñanza, 15% es el trabajo en la comunidad, 5% es la participación en órganos de gobierno de la universidad, que este tipo de formataciones no dan cuenta de una diversidad de la profesión académica en que algunas personas pueden tener una vocación más científica, otras una vocación más docente, y además de eso, tenemos que reconocer una otra cosa, que en diferentes momentos de nuestra historia de vida académica, de nuestra historia de vida como profesores, podemos tener inclinaciones, podemos tener perfiles diferentes a lo largo de nuestra vida. Yo no soy profesor de la misma manera cuando tenía 30 años, o 40, o 50, o ahora cuando tengo 60 años. He tenido prioridades diferentes, en algunos momentos muy focado sobre la profesión científica, en otros momentos muy focado sobre la enseñanza y en particular sobre las maestrías, que han tenido un papel muy importante en mi vida académica. En algunos momentos más focado como rector en el gobierno de la universidad. Entonces hay que atender a esta diversidad si queremos tener buenas capacidades de estar y de percibir la universidad y de valorar los distintos perfiles dentro de las universidades. Si evaluamos toda la gente de la misma manera, si evaluamos todos con los mismos criterios, estamos cometiendo enormes injusticias y no estamos atendiendo a la diversidad de que nos hablaba aquí el profesor Altbach. Por supuesto que la internacionalización, en el marco de que el profesor Altbach llamaba el mercado académico global, es un tema central para nosotros todos. Hay un cosmopolitismo académico que es absolutamente esencial, pero tenemos siempre que percibir también las dificultades y los problemas de este tipo de relaciones, el famoso brain drain, en las personas que el profesor hablaba diciendo el 75% de los indianos o de los chinos que vienen a estudiar y hacer doctorado en América, quedan en América. Entonces que hay un proceso en que los países más pobres, menos desarrollados, están contribuyendo siempre para la riqueza de los países más centrales y con más fuerza y con más poder académico. La relación internacional
en el mercado académico global es una relación muy desigual, ¿no? Siempre, yo por ejemplo, una cosa que para mí es muy interesante, es percibir cómo los fondos, los recursos de ciencia de los países más pobres están siendo sistemáticamente canalizados para los países del dicho primer mundo. Entonces, que hay que entender la internacionalización, no solamente desde el punto de vista de una declaración retórica, queremos ser internacionales, queremos ser globales, queremos estar conectados con toda la gente, pero también perceber los problemas que están dentro de este mercado académico global, que es hoy en día un mercado que tiene un valor económico muy fuerte. No tiene solamente un valor académico, no tiene solamente un valor intelectual, tiene también un valor económico muy fuerte en los diferentes países. Y si uno piensa, por ejemplo, en Australia o en el Reino Unido o en los Estados Unidos, este valor económico de las universidades y del mercado académico global es un valor económico muy fuerte. Para terminar, decirvos que 4 ideas sobre que me gustaría compartir con vosotros sobre el profesorado, para vos decir que que es necesario un profesor que comprenda el tiempo necesario para la educación superior de los estudiantes. Pero para comprender esto es importante que este profesor él mismo tenga su tiempo y tenga el tiempo que no sea el tiempo de llegar 1 minuto antes de la clase, partir de la clase 1 minuto después, y que tenga el tiempo de presencia en las instituciones y el tiempo para poder hacer su propio desarrollo profesional y personal y atender en común a este trabajo con los estudiantes. Como decía el profesor Mejía, un profesor que es investigador, pero que es también investigador de su acción docente. Y esto para mí es muy importante. Uno no puede ser profesor en la universidad sin también ser investigador de su propio trabajo docente. Un profesor capaz de promover la participación de todos en la universidad. Los temas de la participación para mí son muy importantes y uno no puede promover la participación si no está presente en la universidad, si no hay una presencia en la universidad, si no hay un trabajo en la universidad, que no es un trabajo que muchas veces es yo me acuerdo del presidente de una gran universidad norteamericana, una pequeña universidad en términos de dimensiones, pero es la universidad que tiene más premios Nobel en términos de su dimensión, de Caltech. The Caltech University Institute en California, y el presidente decía, las cosas más importantes que se pasan en Caltech son siempre en el bar de la institución, ¿no? Ahí se pasan las cosas más importantes, ¿no? Todas nuestras grandes ideas han empezado en torno a un café en la cantina o en el bar de la universidad. Entonces, que la presencia en la universidad y la participación es una cosa más amplia que el hecho de venir, de partir, de hacer tareas, de tener una reunión, y hay una dimensión más fuerte. Y luego, como os decía ayer, un profesor que asume su responsabilidad pública y en la sociedad frente al desarrollo de sus países y frente a las tareas del futuro. Lo que quería deciros para terminar, como he empezado, es que la situación es muy diferente en Europa y en República Dominicana, y que es muy difícil de hacer comparaciones o intentar algún tipo de comparaciones. Y el profesor Felipe Altbach es un especialista de educación comparada, y yo también en algunos momentos de mi vida he hecho trabajo de comparación cuando las realidades son muy distintas, y es eso lo que he querido traeros aquí. Me permito terminar con una cosa que ha dicho el profesor Altbach ayer y que para mí es muy importante y que queda como una continuación de lo que yo he dicho ayer. Estamos frente a una revolución digital, estamos frente a un cambio inmenso en las universidades, estamos frente a una metamorfosis de las universidades, estamos frente a nuevas formas de trabajo, en la internet, en el digital, en las redes sociales, de muchas maneras, pero
al final, nada va a sustituir la relación humana que existe en la educación superior. Y eso va a ser siempre muy importante. Y es por eso que termino con una frase muy conocida de Mikhail Epstein, que muchos conocerán y que es un gran profesor, creo que de origen rusa, si no me engano, pero que trabaja en Estados Unidos, y que decía, ¿para qué sirve la universidad? Y daba esta respuesta que me conviene muy bien para terminar esta mi presentación. Agradecer mucho la invitación, quedar a vuestra disposición para futuros contactos, diálogos, lo que sea. Decía Michael Epstein, ¿para qué sirve la universidad? Y respondía de esta manera, sirve para educar humanos. Y entonces que ponía el acento tónico en la idea que nuestros estudiantes son humanos y que nuestra tarea principal es la educación de estos humanos. Sirve para educar humanos por humanos. Y pone el acento tónico en la humanidad de los profesores, en la idea que no van a ser las máquinas que van a educar a otras personas. Las máquinas son muy importantes. La inteligencia artificial será muy importante, pero la tarea de la universidad es educar humanos por humanos. Pero nos dice una tercera cosa que lo he dicho ayer, que lo he repetido hoy sobre la responsabilidad pública y que para mí es muy importante cuando sabemos todos que una gran parte de las barbaridades, de las dictaduras, de los totalitarismos del siglo XX han sido en países que tenían muy buenas universidades y muy buena educación superior. Y entonces nos decía una tercera cosa, las universidades sirven para educar humanos, por el bien de la humanidad. Y si no tenemos esa dimensión ética en nuestro trabajo, podemos estar olvidando alguna cosa que sea muy importante. Esto era lo que os quería decir, agradeciendo una vez más la oportunidad para estar con vosotros y compartir con vosotros algunas de estas reflexiones. Gracias.